Buenas tardes a todos. Hoy sería, calculaba ya la octava o novena ocasión en que estaremos viendo el tabernáculo. Y con esto ya yo creo que sería el término. Hemos visto en el libro del Éxodo desde que Israel salió de Egipto. Lo vimos en el desierto, lo vimos en el monte Sinaí, vimos a Moisés cuando sube al monte a recibir de parte de Jehová las tablas de la ley. Dijimos de que Moisés a lo menos subió 7 veces al monte a hablar con Jehová. Luego que él desciende, dada la instrucción de Jehová, se dedica durante un año a construir el templo, el santuario para él, porque Jehová quería habitar en medio de su pueblo. Y hemos visto desde la puerta, el altar, la fuente, los muebles que estaban en el lugar santo. La semana pasada vimos el velo, aquel velo que se rasgó al momento en que el Señor murió y consumó el plan de salvación que Dios había ideado desde la eternidad. Y hoy día ya nos corresponde entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Hemos visto hasta este punto la obra del Señor. Le hemos visto en el altar, le hemos visto en la mesa de los panes, en el candelero, en el altar del incienso. Y hoy día nos vamos a referir a él en cuanto a su persona. Ya hemos visto toda la obra. Hoy día le vamos a ver glorificado. ¿A través de qué? A través del arca del pacto. Del arca del pacto. Si contamos, serían 6 muebles, pero el arca del pacto debiéramos contarlo en 2 piezas. Una sería el arca como tal, más el propiciatorio, que sería la tapa que está sobre el arca. Les invito a leer en Éxodo, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo y el capítulo 25. Éxodo y el capítulo 25. Como resumen, lo que venía diciendo es que a través del tabernáculo podemos ver el plan completo de salvación ideado por Dios, a través del altar, siguiendo por la fuente, los elementos que encontrábamos en el lugar santo, y hoy día ya nos corresponde ingresar al lugar santísimo para poder analizar qué significa tanto el arca como el propiciatorio y qué cosas o qué elementos podemos ver aparte del arca en el lugar santísimo. Hablar del lugar santísimo es hablar de la presencia de Dios a través del arca y del propiciatorio. Vamos a ver que el arca habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y luego vamos a ver que el propiciatorio nos habla del trono de la gracia, del trono de Dios, del lugar en donde Jehová hablaba al pueblo y hablaba con Moisés. Por lo cual, no cualquiera podría entrar al lugar santísimo. No cualquiera podría entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación. Ni siquiera Moisés podía entrar al lugar santísimo. Cuando Moisés hablaba con Jehová, hablaba desde el lugar santo. Del lugar santo. Desde ahí hablaba y escuchaba a Jehová. Es entonces el lugar santísimo en donde podemos ver a nuestro Señor cómo oficia Él como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Y acá hay 4 pasajes del libro de Apocalipsis en donde Juan ve en el cielo también el templo celestial. El santuario celestial. En Apocalipsis 1 vemos al Señor en medio de los 7 candeleros. En Apocalipsis 8 vemos el altar de oro. Apocalipsis 11 el arca del pacto. Y ya en el capítulo 15 vemos que el templo fue abierto. Es decir que el tabernáculo es una figura, una sombra del santuario celestial. En el cielo hay un santuario. Y ese santuario se le dio a conocer a Moisés en el monte Sinaí. Y él lo que hace es una figura y una sombra de lo que está en el cielo. Y Apocalipsis nos muestra en 4 ocasiones
En 5 ocasiones nos muestra al Señor en el cielo, ministrando, oficiando, cual sumo sacerdote en el santuario celestial. En el cielo hay un santuario celestial. Ese templo no va a estar en la eternidad. Si vamos a leer Apocalipsis, como lo leímos la semana pasada, dice que ya Juan no vio un templo cuando desciende la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque en medio, ¿quién está? Está Dios y el Cordero. Hablar del lugar santo, santísimo, es hablar de perfección, es hablar de juicio. Cuando nos referimos al lugar santísimo y vemos al propiciatorio, vemos al arca con el propiciatorio y estos 2 querubines que con sus alas cubrían el propiciatorio, hablamos de juicio, hablamos de santidad, hablamos de gracia y también de misericordia. Es pensar también, al pensar en el lugar santísimo, es pensar también en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, aquella ciudad que desciende del cielo. Éxodo 25, vamos a leer acerca del arca. Versículo 10. Esto es lo que le dice Jehová a Moisés en el monte. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos, de 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harán también 2 querubines de oro, labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los 2 querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Moisés, la orden de Moisés es que tenía que hacer un arca. Sobre el arca tenía que tener un propiciatorio, porque de ese lugar iba a hablar Jehová. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. Como dijimos la semana pasada, no hay que confundir la fiesta de las Pascuas, por ejemplo, con la fiesta del día de la expiación. La fiesta de la Pascua es otra fiesta, es distinta. La fiesta del día de la expiación era la fiesta del perdón de los pecados. El día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro por él y por su familia. Y tenía que entrar al lugar santísimo y con la sangre de este becerro rociarla sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de él y de su casa. Y luego el sumo sacerdote tenía que salir y tener 2 carneros. Estos 2 carneros se le echaba suerte, dice, suerte. Y caía la suerte, elegían a uno de los 2, el cual uno de los 2 iba a morir y el otro iba a vivir. Y echaban suerte, y uno de los carneros se echaba suerte por Jehová, el cual debía morir, y había otro que se le echaba suerte, que se dice la suerte por Azazel, el cual, al finalizar la fiesta o la ceremonia, la ofrenda de expiación, venía el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre el carnero, confesaba los pecados del pueblo
y luego el carnero era llevado al desierto y lo soltaban en el desierto para que muriera. Ese era el sacrificio, en simple, lo que pasaba el día de la expiación. Se presentaba un becerro por el sumo sacerdote y también 2 carneros. Uno se echaba suerte por Jehová y el otro suerte por Azazel. ¿Cuál es la diferencia entre un carnero y un cordero y una oveja? El carnero ya es una oveja ya mayor. Un cordero es de menor edad. Esa sería la diferencia. Y se presentaban 2 carneros. 2 carneros. ¿Qué es lo que había dentro del lugar santísimo? Ya estamos dentro del lugar santísimo. ¿Qué es lo que había? Ciertamente, ¿me funciona esto? Estaba el arca y el propiciatorio. ¿Me funciona? Estaba el maná, estaba la vara de Aarón, y había otra cosa más dentro del lugar santísimo. Eso es lo que nosotros habitualmente sabemos. Estaba el arca del propiciatorio, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Pero había otra cosa más que se menciona. No está don Roberto que va a hacer la pregunta, pero ¿alguien sabe qué puede haber dentro del lugar santísimo aparte de estas 3 cosas? Estaba una ley, la ley del pacto que escribió Moisés. Moisés, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, él escribe la ley al pueblo y dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Es decir, que en el lugar santísimo encontramos tanto el propiciatorio, el arca, el propiciatorio, el maná, la vara y también la ley que escribió Moisés. Pregunto, ¿cuál fue el primer mueble que se construyó? ¿Cuál fue el primer mueble que Jehová ordenó que se construyera? Ciertamente cuando comenzamos el estudio, lo comencé desde la puerta, pasando por el altar, la fuente, y así para llegar al lugar santísimo y ver el arca. Pero ¿cuál fue el primer mueble que Jehová ordenó construir a Moisés? El primer mueble fue el arca. El primer mueble que Dios le pidió a Moisés construir es el arca. Porque Jehová mira desde adentro hacia afuera. Cuando quise elaborar el programa de cómo iba a presentar el estudio, ciertamente lo primero que se me vino fue estudiar acerca de Israel, pasar por la puerta y seguir hacia el altar, la fuente, para terminar en el lugar santísimo, el lugar más santo para Jehová. Pero Jehová mira desde otra perspectiva. Él mira desde adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan la historia de David? Cuando Samuel va donde su padre para poderlo ungir como rey. ¿A quién fueron los primeros que miraron? Cuando el padre le presenta a sus hijos, presentó al mayor, al más valiente, al más hermoso, y así fue avanzando. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo exterior, pero Dios mira lo interior. Y lo primero que hace Dios fue pedirle a Moisés que construyera el arca. ¿Por qué le pide el arca? Porque allí Jehová iba a pedir que se introdujese su testimonio. ¿Cuándo fue construido? Hagamos un poco de memoria. Moisés sube al monte en varias ocasiones y Dios le entrega la ley, escrita por el dedo de él. Él desciende y cuando llega abajo del monte, él escucha un ruido. Él sube con Josué y él escucha un ruido. Y piensan de que es una batalla, una pelea. Pero ciertamente estaban celebrando porque ellos habían edificado un ídolo, un becerro. Y al ver esto, ¿qué es lo que hace Moisés? Arroja las tablas de la ley al suelo y se quiebra.
Luego Dios, ¿qué le dice? Que suba nuevamente, porque le va a entregar nuevamente las tablas de la ley. Pregunto, ¿cuándo fue construido el arca entonces? Porque cuando Moisés sube, se le entrega todo el detalle del tabernáculo. Todo el detalle. Detalle por detalle. Cada uno. Los corchetes, las cortinas, las fuentes, tenía que ser de bronce, tenía que ser de oro, las cornisas, cada detalle. Pregunto, ¿cuándo fue la orden dada para construir el arca? ¿Saben? El arca fue el primer mueble que pidió Dios que se hiciese. Fue el primero. Y se lo pidió antes de subir a buscar las tablas de la ley. Antes de subir la segunda vez a buscar las tablas de la ley, Dios le dice, te harás un arca de madera. ¿Por qué se lo pidió Dios la segunda vez y no se lo pidió la primera vez cuando fue a buscar por primera vez las tablas de la ley? Si Él quería que su ley, su palabra fuese guardada dentro del arca, ¿por qué no se lo pidió la primera vez cuando subió a buscar las tablas de la ley, cuando Moisés bajó y vio al pueblo y las quebró? ¿Por qué no le pidió antes entonces que hiciese el arca? ¿Sabes, hermano? Porque Dios lo primero que hace Dios es establecer una relación con la persona. Quiso establecer una relación con su pueblo. Eso fue lo primero. Es decir, que Moisés subió, Dios le dio la ley, Moisés bajó, le contó la ley al pueblo, y el pueblo, ¿qué es lo que dijo? Sí, haremos todo. Todo lo que manda Jehová, lo haremos. Y en ese momento, Dios entrega su ley. Cuando el pueblo acepta la relación de ellos con Él, Él entrega su ley. Y el pueblo respondió, todo lo que ha dicho Jehová, lo vamos a hacer. Establece una relación. Y cuando el pueblo responde y establece esta relación con Él, ¿qué es lo que hace Dios? Establece su morada. Establece su morada. El arca nos habla del Señor. Nos habla acerca de la morada de Dios. Dios no podía establecer su morada sin primero el pueblo aceptara su ley. Por eso que Dios no manda a construir el arca antes de que el pueblo confirme la relación con Él. Éxodo 19, un poquito más atrás. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando el pueblo dice, sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho, Moisés sube nuevamente y le da la respuesta a Jehová. ¿Saben cuánto tiempo duró esta promesa hecha por Israel a Jehová? 40 días. En 40 días ya lo habían olvidado. En 40 días ya tenía hecho el pueblo un becerro de oro. Cuando leemos este versículo 7, el versículo 8 dice, haremos todo lo que Jehová ha dicho, 40 días les duró cumplir la promesa. En 40 días ya estaban olvidados. Moisés construye el arca para poner allí la ley y para que esta ley fuera cubierta por el propiciatorio, por la misericordia de Dios. El arca, una madera de acacia, estaba hecha de madera de acacia y de oro. Sus dimensiones 1,5 por 2,5, tenía una cornisa. Sobre ella estaba el propiciatorio. El arca era súper importante para los israelitas. Siempre estuvo presente en la vida de Israel. Iba adelante en el desierto cuando el pueblo salió del Sinaí y empezó a caminar hacia la tierra prometida. El arca iba delante del pueblo. Cuando quiso atravesar
El Jordán, ¿quién fue el primero que pasó el Jordán y se detuvo en medio del Jordán? El arca. El arca. El pueblo, cuando llegó a Jericó y se encontraron en una ciudad fortificada con murallas altas, ¿quién empezó a girar y a dar vueltas alrededor de la muralla? El pueblo con el arca. Al arca acudían los reyes, acudían los profetas. El arca igual se perdió. El arca hubo un tiempo en que Israel perdió el arca. Perdió el arca. ¿Y estuvo en manos de quién? De los filisteos. ¿Y qué les pasó a los filisteos? Empezaron a tener problemas. ¿Y qué quisieron hacer los filisteos? Devolverla de inmediato. Y la devolvieron. Y llegaron a un pueblo, y dejaron el arca ahí. Y tuvieron la mala idea de abrir el arca. Tuvieron la mala idea de abrir el arca para ver qué es lo que había dentro del arca. Y Jehová se enojó e hirió a estas personas que habían abierto el arca. Y no tan solo murieron estas personas. ¿Saben cuánta gente murió por el pecado de este par de hombres? 50.000 judíos, 50.000 israelitas murieron a causa del pecado de un grupo que quiso ver qué es lo que había dentro del arca. Es decir, que el arca siempre estuvo en el espíritu, en el centro de la vida de Israel. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca del arca, podemos encontrarlo con diferentes nombres: arca del Señor, el arca del Dios Santo, el arca del pacto de Jehová, el arca del Dios de toda la tierra, el arca del Dios de los ejércitos. Más de 200 veces encontramos al arca en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento solamente 2 veces. Una es en Hebreo, que luego lo vamos a ver, Hebreo 9:4, y también allá en Apocalipsis, en el cielo, cuando el templo fue abierto. ¿Y qué es lo que ve Juan? Ve el arca del testimonio. 2 veces en el Nuevo Testamento, más de 200 veces en el Antiguo Testamento. El arca con el propiciatorio era una unidad. Una unidad. El arca con la tapa era una unidad. No podían separarse. No podía existir el arca si no estaba el propiciatorio. Y no podía existir el propiciatorio si no estaba el arca. Iban unidas, eran una unidad. Este mueble es el más importante del tabernáculo. El arca es el mueble más importante del tabernáculo y representa a nuestro Señor. Y el propiciatorio representa al trono de Dios, al trono de la gracia. Por eso que, como oraba nuestro hermano, nosotros los creyentes tenemos la bendición de poder entrar de forma libre y segura hasta el mismo trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, hasta este lugar en donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Nosotros podemos entrar cuando queramos. Cuando queramos. ¿Alguien quiere entrar al trono de la gracia? Lo puede hacer ahora. Lo puede estar haciendo ahora. Y puede entrar en forma directa al trono de la gracia. Fue el primero que Jehová pidió hacer. Y saben, esto es interesante, fue el primero, pero también era el último que veía el sumo sacerdote. Fue el primero, el primer mueble, pero para verlo era el último. Era el último. ¿Y de qué nos habla? El Señor era el primero y el último, el principio y final. El primero que mandó a hacer, pero también era el último que se veía. Y no todos lo podían ver, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Todos los demás muebles conducen al altar de oro. Todos los demás muebles conducen al arca y al propiciatorio. El altar de bronce, el sacrificio de Cristo, la mesa, el candelero, el altar del incienso, todo conduce al Señor. Y aquí podemos ver una diferencia entre la ley y la gracia. En la ley solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. En la gracia nosotros podemos entrar libremente cuando queramos. En este momento lo podemos hacer, entrar al lugar de la presencia de Dios. Fue el primero. Y al hablar de que el Señor es el primero y el último, pensemos
Pensemos en el recorrido que hizo el Señor. Hizo un recorrido desde la eternidad hasta Belén. Desde la eternidad hasta Belén. Hizo un recorrido desde su santidad en la eternidad hasta su humillación en la cruz. Y si lo llevamos al tabernáculo, hizo el recorrido desde el altar de bronce, el primero, hasta el arca del pacto. Grande fue el recorrido que hizo el Señor por amor a nosotros. Esto igual es muy interesante porque este es el único mueble que era de madera y estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. Los otros muebles igual eran hechos de madera de acacia, pero eran cubiertos solamente de oro. Pero la particularidad era que por dentro y por fuera era de oro. ¿Y de qué nos habla? ¿De qué nos habla? De la humanidad y de la deidad del Señor. La madera nos habla de la humanidad y el oro nos habla de la deidad. El Señor 100% hombre, 100% Dios. Cuando Dios detuvo la tormenta, cuando Dios resucitó a Lázaro, era el Señor Dios, cual Dios que estaba haciendo aquella obra. Pero cuando el Señor se cansó, cuando el Señor tuvo sueño, cuando el Señor tuvo hambre, cuando el Señor tuvo pena, cuando el Señor tuvo angustia, ¿quién era? Era Dios hombre, Jesús hombre. Estos materiales no se mezclaban. No hay una mezcla. Era de madera y era de oro. No se mezclaban. No es como cuando las hermanas hacen un dulce o se mezclan los materiales. Acá no se mezclaban los materiales. No podía ser un 10% hombre y 90% Dios. No, era 100% Dios y 100% hombre. Los demás muebles hablan de la obra de nuestro Señor. El arca nos habla de su persona, de su naturaleza, de su obediencia, de la expiación, de Él como el intercesor. Veamos el Salmo 40. Es interesante, mira. Salmo 40 y el versículo 8. Dice, la palabra dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿De quién nos habla el arca? Del Señor. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? La ley de Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, es maravilloso saber que la ley que estaba contra nosotros, no porque la ley fuese mala, sino que si viene del Señor es santa, es buena, es porque nuestra condición de pecado y desobediencia hace que haya una enemistad entre la ley y el hombre, queda totalmente cubierta por el arca, por la persona del Señor Jesucristo, y también por el propiciatorio, la misericordia de Él. La ley que nos condena, porque el que no cumple la ley en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Aquella ley estaba ¿dónde? Escondida ¿dónde? En el arca. ¿Y de qué nos habla el arca? De la persona del Señor. ¿Y cubierta con qué? Con el propiciatorio. ¿De qué nos habla? De la misericordia de Dios. Es decir, que cuando Dios, que estaba sobre el propiciatorio, quería mirar la ley, ¿qué es lo que veía? Veía un propiciatorio ensangrentado. ¿Por qué? Porque había existido una víctima que había pagado el precio del pecado por el cual condenaba la ley. Toda justicia de Dios cayó en nuestro Señor. ¿Qué estaba en el arca? Dentro del arca. La semana pasada di una tarea y la verdad que voy a tratar de ser súper sincero, pero también dejar mi opinión en lo personal. Mi opinión en lo personal. Cuando leemos en la Escritura qué es lo que estaba dentro del arca, todos me podrán decir que estaba el maná, las varas y la ley. El maná que nos habla
del Señor en cuanto al pan de vida, en cuanto al pan de vida, a la provisión de Dios, provisión material, física, para el cuerpo, para Israel, pero para el creyente nos habla del Señor como el pan que descendió del cielo, un pan de vida, un pan que sacia, un pan que da eternidad. También estaba la vara de Aarón, que para el pueblo de Israel significaba de que Dios había elegido a Aarón como sacerdote. Y también nos habla a nosotros que el Señor fue elegido como el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Un sacerdote indestructible, inmutable, perfecto. El maná nos habla del pan de vida, la vara nos habla del Señor como nuestro gran sumo sacerdote. En lo personal, y lo voy a decir con mucho respeto, y no espero que se moleste, yo creo que la vara y el maná no estaban dentro del arca. No estaban dentro del arca. De hecho, si nos vamos a leer en cuanto al maná, voy a leer acá, dice en Éxodo capítulo 16, que después lo pueden buscar en su casa y pueden analizar y pensar un poquito. Dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardar. Cuando Dios da la orden de poner el maná en el lugar santísimo, le dice que debía ponerlo delante del testimonio. Delante del testimonio. Y cuando él da la orden de la vara, también le dice que tenía que ponerlo delante del testimonio. Delante del testimonio. Y un hermano me enseñó hace poco, y yo tenía que ir a buscar la palabra y poderla ver en otro contexto, la misma palabra. ¿Qué significa delante? Delante. Y cuando yo voy a buscar esa palabra en otro contexto, me dice que, por ejemplo, el ángel de Jehová iba delante del pueblo en el desierto. No iba ni atrás, iba adelante, en una posición, en un lugar físico. Entonces a mí me da a entender de que tanto la vara como el maná no estaban dentro del arca, estaban delante, así como estaba la ley del pacto de Moisés, así también estaba la vara y el maná. Cuando sigue la historia de Israel y encontramos el templo de Salomón, ¿qué es lo que estaba en el arca, en el templo de Salomón? Había una sola cosa dentro del arca, que era la ley. Cuando estos hombres quisieron mirar dentro del arca, murieron en forma inmediata. En forma inmediata. Si dentro del arca hubiese estado la vara y el maná, creo en lo personal que quizás hubiese estado durante mucho tiempo en ese lugar. Un maná que en el desierto duraba solamente hasta el calor de la mañana, y se podría, ¿cierto? Acá en el lugar santísimo, por el poder de Dios, se pudo mantener durante mucho tiempo. Ahora, lo vimos anteriormente, cuando el escritor de Hebreos dice que el altar del incienso, ¿dónde ve el altar del incienso el escritor de Hebreos? El altar de oro, ¿dónde lo ve? Lo ve en el lugar santísimo. Si vamos a leer Hebreos 9, dice que está en el lugar santísimo. Si vamos a leer Éxodo, ¿dónde estaba el altar del incienso? Estaba en el lugar santo. ¿Hay una contradicción? No hay contradicción. El escritor de Hebreos, cuando ve el lugar santísimo, ya lo ve sin el velo. El velo había sido rasgado. Ya no había impedimento para nosotros poder entrar directo al lugar santísimo. Para él todo lo que ve es el lugar santísimo. Entonces el altar ciertamente estaba en el lugar santísimo. No hay ninguna contradicción. Ninguna. Y cuando él dice que en el arca estaba la vara y el maná, esa palabra estaba, era porque estaba en la presencia del arca. En lo personal, reitero, pienso que tanto el maná como la vara no estaban dentro del arca, estaban delante del testimonio. Lo dejo abierto, es una interpretación personal, no quiero que se sumen a ella, pero sí que puedan meditarla y pensarla. Y pensar. Las primeras tablas de la ley, hablan acerca
La tabla de la ley habla acerca de la obediencia de nuestro Señor. Ahí, como dice Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. El Señor vino no para quitar la ley, vino para cumplir la ley. Aquella ley que estaba en su corazón y que así nos enseña el arca en el tabernáculo, el Señor vino a cumplirla, no vino a eliminarla, a quitarla. El Señor por eso que no cometió pecado, ni salió engaño en su boca. Él no conoció el pecado. Las primeras tablas que Moisés descendió desde el monte y las quebró y fueron quebrantadas, fueron porque el pueblo estaba pecando. Entonces podemos decir de que esas primeras tablas nos hablan del quebrantamiento del hombre. La primera tabla que Moisés quebró, cuando él desciende y ve al pueblo idolatrando a un becerro, nos habla del quebrantamiento del hombre. Luego Moisés sube y trae unas segundas tablas, las cuales no fueron quebrantadas. ¿Por qué no fueron quebrantadas? Porque fueron puestas, ¿dónde? En el arca. No fueron quebrantadas porque fueron puestas en el arca, dentro del arca, el cual representa a nuestro Señor. Y Dios las mira desde el propiciatorio, con los querubines como testigos, mira las tablas de la ley, y en vez de existir un juicio, ve las tablas a través del propiciatorio ensangrentado. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Y al final, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El arca y la tabla es un cuadro de Cristo llevando y guardando la palabra de Dios. Las dos tablas, sin quebrar, eran un tipo de la perfecta obediencia de nuestro Dios. Entonces podemos resumir de que el arca nos habla del Señor. Podríamos decir que dentro del arca estaba la ley de Dios, que solamente el Señor cumplió. Pasemos, vamos a hacerlo súper rápido, el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar en donde Dios se manifestaba al pueblo. Era de oro, tenía 2 querubines, con sus alas extendidas, cubrían todo el propiciatorio. Tenía una cornisa que nos habla de realeza, una cornisa de una corona que nos habla de la realeza del Señor, que estaba puesta sobre el arca. ¿Por qué pidió construir el propiciatorio Dios? ¿Por qué lo pidió construir? Porque de ahí Dios iba a hablar a Moisés, porque de ahí se reuniría con los hijos de Israel, porque de ahí encontraría a Moisés, porque su nube estaría sobre el propiciatorio, porque desde allí habría perdón de pecados. Ese es el motivo por el cual Dios pidió construir el propiciatorio. Iba a ser su morada, símbolo del trono de Dios, de la presencia de Dios. Dios moraba en medio de los querubines. Los querubines, la función de los querubines era que ellos podían proteger, ellos protegían, era una figura de la protección, de la santidad y de la gloria de Dios. ¿Quién fue un querubín? ¿Quién fue un querubín en la Biblia? Satanás. Satanás fue un querubín. Un querubín. Y estos querubines eran testigos tanto de la santidad y de la gloria de Dios, como también de la reconciliación que tenía Dios con los hombres. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la propiciación. La propiciación, para que podamos resumirla, era apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios. Cuando hablamos de propiciación, para que se nos quede en nuestra mente, es apaciguar la ira de Dios. Dios, cuando ve que el hombre ha pecado, dice que él se merece un juicio, se merece un castigo. La propiciación viene a ser lo que apacigua aquella ira. Para que lo puedan recordar cuando quieran pensar acerca de este término, acuérdense de lo que pasó cuando Jacob viene de regreso a su tierra y le sale al encuentro Esaú. No sé si se acuerdan la historia. Y Jacob viene en el camino y viene con miedo.
porque había engañado a Esaú, y él pensaba que Esaú lo iba a matar. Y él se pone al final de la caravana con su familia, y él manda a sus siervos delante para que se puedan encontrar ¿con quién? Con Esaú. Y lo manda con obsequio, lo manda a sus siervos con regalos. ¿Qué quería hacer Jacob con aquella acción? Quería apaciguar la ira de Esaú. Pensó que Esaú venía con rabia, venía con ganas de matarlo, y él manda a su siervo con presente, con regalo, para poder apaciguar la ira de Jacob, de Esaú. Esa es la figura de la propiciación, apaciguar la ira. Y lo que el Señor él apaciguó la ira de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte, por medio de su sangre. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de estos animales, él esparcía su sangre ¿sobre qué? Sobre el propiciatorio. ¿Saben? Dios, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El Señor también entró al lugar santísimo, también entró a la presencia de Dios con su propia sangre. Eso es lo que nos dice Hebreo, que Él entró hasta el lugar santísimo, hasta el lugar de la presencia en donde estaba Dios, con su propia sangre, para presentar su propia sangre, para que de esta manera nosotros tuviésemos perdón de pecados y de esta manera apaciguar la ira de Dios. A diferencia de Aarón, nuestro Señor se presentó delante de Dios con su propia sangre, una vez para siempre. ¿Cada cuánto tiempo tenía que entrar Aarón por el perdón de los pecados de él y del pueblo? Todos los años. Todos los años. El perdón era temporal, era un perdón temporal. ¿Cuántas veces tuvo que entrar el Señor para el perdón de nuestros pecados? Una vez y para siempre. Aarón era un sacerdote bajo la ley. Nosotros tenemos un sumo sacerdote bajo la gracia, que él entró hasta la presencia de Dios con su propia sangre, porque sin sangre no se hace remisión de pecados. Tenía que ser con sangre. Tenía que ser con sangre. Todo se purifica, dice la Biblia, con sangre. No dice todo, dice casi todo. Casi todo se purifica con sangre. Hebreos para terminar y hacer una pequeña aplicación para cerrar ya el tema. Hebreos capítulo 9. Lo que vamos a ver lo extraje del capítulo 9. Hay mucho tema más. Es súper difícil poder resumirlo y poder entregar para que se les pueda quedar a cada uno. Muchas cosas de las cuales uno habla con el tiempo se van de la mente. Pero motivarlo a que puedan leer el libro de Hebreos, porque nos vamos a encontrar al Señor como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como aquel intercesor, como aquel que dio la vida por nosotros. En el versículo 24, y cuando lo vayamos leyendo, piensen en el sumo sacerdote cuando entraba al tabernáculo. Dice que Cristo entró al verdadero santuario. ¿Dónde? En el cielo. El sumo sacerdote en la tierra entraba al tabernáculo hecho de mano. El Señor entró al verdadero santuario en el cielo. ¿Para qué? Versículo 24, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó por nosotros ante Dios. Versículo 26 del capítulo 9, se presentó una vez y para siempre. Versículo 26, por el sacrificio de sí mismo. Versículo 26, para quitar del medio el pecado. Capítulo 10, versículo 1, porque la ley, por sus sacrificios, no podía ser perfecto a los que se acercaban. La ley no podía ser perfecto a Aarón ni a ninguno de los israelitas. Versículo 12 del capítulo 10. Pero Cristo, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre.
Versículo 17. Nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. De eso nos habla el tabernáculo. Desde el altar de bronce hasta la misma presencia de Dios. Desde la humillación del Señor en la cruz hasta su glorificación, entronado ¿dónde? En los cielos, a la diestra de Dios. Y me quedan 2 minutos. Para terminar, esta última semana, meditando acerca de este tema, creo que aprendí algo. Bueno, aprendí muchas cosas. Pero hay algo que durante tantos años de creyente no lo había meditado, o no le había dado la importancia que tiene. Y lo quiero compartir. Nosotros como creyentes tenemos la necesidad de acercarnos delante de Dios. Tenemos la necesidad de acercarnos delante de Dios. ¿A través de qué? A través de la oración y también a través de su palabra. Y leía en Juan 3 y me llevó a pensar en Nicodemo. Nicodemo era un gran hombre de la ley, un hombre ya avanzado de edad, un doctor de la ley. Dice que él era el fariseo, tenía que ser un hombre muy importante dentro de Israel. Y él se acerca al Señor, teniendo que ser un buen hombre, yo creo. Un buen hombre, con mucho conocimiento, con muchas horas en el templo orando. Y se acerca donde el Señor. Y le dice al Señor: nosotros sabemos de que tú debes venir de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Y saben que el Señor no se sorprendió por lo que le dijo Nicodemo. No le dijo a Nicodemo: a ver, ¿en serio? ¿Quién más piensa eso de mí? No le dijo eso. Le dijo: ¿sabes, Nicodemo? Perfecto, pero es necesario que tú nazcas de nuevo. Le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Sabes? Moisés se tuvieron que salir de memoria casi todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco y todos los profetas, recitaba todo. Me imagino que tuvo que haber sido así. Un hombre muy conocedor, quizás un hombre que él se creía muy creyente, pasaba en el templo, pero el Señor cuando lo vio le dice: ¿sabes, Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. No puedes ver el reino de Dios si tú no has nacido de nuevo. Y Nicodemo se sorprendió, y dice: ¿pero cómo yo voy a nacer de nuevo? Y él, más que seguro que él pensó de que él tenía más que ganado el cielo. ¿Saben, hermano? Lo que yo pensaba era de que muchas veces nosotros pensamos de que nosotros somos creyentes como mejorados. Nosotros teníamos una vida pasada que ciertamente delante de Dios no es correcta, que merecíamos un castigo. Pero cuando nos convertimos, quizás realmente pensamos de que en realidad lo que hizo Dios nos mejoró. Somos el viejo hombre 2.0, mejorados. Y saben que la palabra del Señor no nos dice eso. Lo que nos dice de que nosotros somos regenerados. Nosotros somos otra naturaleza. Somos otra naturaleza. No somos los mismos de antes. No somos los mismos. El Señor, nosotros siendo cadáveres, porque eso es lo que dice la palabra, que somos muertos en delitos y pecados, somos unos cadáveres. El Señor, ¿qué es lo que nos hizo? Nos dio vida. El Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, vino, ¿y qué nos dio? Nos dio vida. ¿Qué vida nos dio? ¿Cuál fue la vida que nos dio el Espíritu Santo? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la vida, el Señor es el autor de la vida. Pregunto, ¿qué vida nos dio el Espíritu Santo cuando nos convertimos? ¿Nos mejoró un poquito? Dijo: ya 2.0, antes hacía mucho pecado, ahora vas a hacer menos pecado. ¿O nos dio una nueva vida? Nos hizo renacer, así como Nicodemo
creyó de que él era un doctor de la ley, era un hombre que sabía mucho. ¿Qué le dijo el Señor? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No te sirve nada de eso. Con todo lo que tú te vienes a presentar, no te sirve nada de eso. Y saben, si el Espíritu Santo a nosotros nos hizo de nuevo, nos hizo renacer, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿a quién nos unió? ¿A quién nos unió? Ciertamente al Señor, porque el Señor es vida. Y lo que hace el Espíritu Santo nos une al Señor, nos une. Me preguntaba, ¿puede existir un creyente que no le guste orar, que no le guste leer su palabra, que no le guste meditar de la palabra del Señor? Porque, ¿saben, hermano? Estamos unidos al Señor. Estamos unidos. No hay nada que nos podrá separar, dice la palabra, del amor de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor. Y de hecho lo comenté en las últimas veces, y me ha dado vuelta los de Mateo, y sigo pensando en eso. Apartados de mí, dijo el Señor. Apartados de mí. Aquellos que profetizaban, aquellos que hacían milagros, aquellos que echaban demonios afuera, ¿qué le dijo el Señor? Apartados de mí. Como Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Se presentó delante del Señor como alguien grandioso. ¿Qué le dijo al Señor? Es necesario que nazcas de nuevo. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿a quién estamos unidos? Al Señor. Es decir que no tenemos excusa. No tenemos ninguna excusa. ¿Tenemos excusa para no leer la palabra? Si nosotros estamos unidos al Señor. ¿Tenemos alguna excusa de no orar y hablar con Él? Si estamos unidos al Señor por medio de la fe. Cuando nos convertimos, Dios a través de su Espíritu nos unió a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra fe. A Nicodemo, que era un gran hombre, le dijo el Señor: es necesario nacer de nuevo. No existen los creyentes con la vieja naturaleza mejorada. Aquella vieja naturaleza, aquella naturaleza pecaminosa, ¿dónde murió? ¿Dónde murió? Murió en la cruz, crucificada con el Señor. Y después de haber estudiado este tema, ciertamente les quiero dejar en su mente de que tenemos que acercarnos al Señor. No podemos dejarlo de lado, porque estamos unidos a Él. Y si le dejamos de lado, ojo, peligro, se enciende una ampolleta roja. Lo que le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Apartados de mí, dijo el Señor. Y los hombres que le dijeron: pero Señor, nosotros echábamos fuera demonios, hacíamos milagros, hablábamos en tu nombre, tenían poder. Pero el Señor los apartó. Quiero dejarles ese pensamiento. Nosotros como creyentes estamos unidos al Señor. El Espíritu Santo, cuando obró en nosotros, nos hizo renacer, nos hizo una nueva criatura. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Vamos a ver.